Mujer encerrada pide que se lleven a su hijo antes de que sea demasiado tarde. Cuando policías llegaron no podían creer lo que veían. Rick tenía 28 años y veía todas las mañanas a Luz pasar por la escuela. En ese entonces ella tenía 16 años y él estaba empezando a obsesionarse. Ya no solo la miraba pasar, sino que merodeaba por su casa todos los días y la seguía a todas partes. Sabía tantas cosas de ellas que era realmente espeluznante para alguien que ni siquiera le había dicho un hola en toda su vida. Y mientras tanto, Luz vivía tranquila sin tener idea de que alguien se había obsesionado con ella hasta niveles insospechosos. Era solo cuestión de tiempo antes de que él intentara acercársele. Y cuando finalmente lo hizo, Luz lo rechazó. Había intentado hablarle con toda intensidad, que ella se asustó y a pesar de que le había parecido guapo, supo de inmediato que corría peligro estando cerca de él, pero en realidad jamás imaginó que sería capaz de hacer lo que le hizo, y que por culpa de él, la vida le cambiaría por completo. Y es que desde el momento en el que lo había rechazado, él empezó a planear una forma de hacer la suya. Así, unas semanas después de que lo conociera, Luz se dio cuenta de que él empezó a acercársele en su auto cuando ella caminaba hacia el colegio, y a pesar de que le aceleró el paso, él no dejó de seguirla hasta que, en un momento, sin que tuviera tiempo a reaccionar, justo cuando no había nada cerca que lo ayudara, este bajó del auto y en un segundo la amordazó y la inmovilizó, y se la llevó. Luz no llegó al colegio ni volvió a su casa ese día, ni los días siguientes. Se había esfumado repentinamente y no tenía noticias de ella. Sus padres estaban desesperados y en todo el barrio habían activado las alarmas por Luz. La buscaron durante unas semanas infructuosamente y a medida que pasaba el tiempo, perdían la esperanza de encontrarla con vida, y cuando no fueron semanas sino meses, la búsqueda de las autoridades empezó a perder intensidad. Un año después, solo sus padres recordaban a la desaparecida hija y seguían buscándola sin ayuda. Entre tanto, Luz estaba encerrada y Rick finalmente había logrado su cometido. La tenía a su completa merced y la forzaba a estar con él. Un año después nacería un niño de aquellos encuentros fatídicos, pero a pesar de las circunstancias, Luz amó al bebé desde el primer instante y juró que lo sacaría de allí algún día. Mientras llegaba una oportunidad, Luz hacía lo posible porque su hijo creciera lo más normal posible. Aunque en una habitación de 3x3, eso era imposible. Sin embargo, el bebé creció sabiendo que había algo más allá de aquellas 4 paredes y que eso algún día lo conocería. Ella le contó a sus abuelos y no se cansaba de repetirle lo mucho que lo amaba, mientras que intentaba protegerlo del ambiente en que vivían, y lo escondía cada vez que Rick entraba. Quería que tuviera el mínimo contacto con ese monstruo, que era su padre, pero al que no se parecería jamás. Cuando su hijo tenía ya 3 años, llegó la primera esperanza de libertad, aunque lejana. Y es que Rick había entrado en la habitación con su kit de herramientas para arreglar el baño, que llevaba semanas inundado y que había hecho enfermar al pequeño. Y fue así como Luz aprovechó un descuido para esconder una lima debajo de la cama. Con ella esperaba y debilitando los barrotes de la ventana hasta que finalmente pudo derribarlos, pero jamás imaginó que le tomaría tanto tiempo. Habían pasado ya 6 meses y solo habían logrado llegar hasta la mitad. Sus manos estaban destrozadas, pero le animaba cada día al pensar en la libertad. A ella no le importaba pasar el resto de su vida allí o incluso morir en el intento. Lo único que deseaba era poder pedir ayuda para su niño y que lo sacaran de allí. Y fue así como al cabo de un año de arduo trabajo, finalmente lo logró. Quitó los barrotes uno a uno con el corazón acelerado. Sabía que Rick no escuchaba nada desde afuera y solo esperaba que no se le ocurriera entrar en ese instante. Como pudo, lanzó uno de los barrotes a la calle, intentando llamar la atención. Por suerte no habían golpeado a nadie al caer, pero unos policías que estaban cerca de inmediato empezaron a buscar al autor de aquella imprudencia, que podía haber dejado a alguien herido. Cuando levantaron la vista hacia lo alto del edificio, se encontraron con una mujer haciendo señas exageradas en una ventana pidiendo ayuda y llorando. En un momento levantó a su hijo en brazos y lo mostró a través de la ventana, logrando que se lo llevaran.
Ella ni siquiera esperaba salir de allí. Lo único que deseaba era que rescataran a su hijo de ese calvario. Como la mujer parecía asustada y no gritaba, los policías que debatían entre si estaba pidiendo ayuda o estaba amenazando con lanzar a su hijo. Ante las dudas, decidieron pedirle ayuda al cuerpo de bomberos para poder llegar hasta la ventana y comprender qué era lo que estaba sucediendo y por qué la mujer había lanzado aquel barrote desde esa altura. La habitación en la que Luz y su hijo habían estado encerrados era un cuarto pequeño que hasta ese día habían tenido barrotes en la ventana y había sido insonizado por completo. Estaba en un piso muy alto desde donde nadie podía fijarse en lo que estaba por dentro, y los vecinos no tenían ni idea de que en aquel apartamento vivía alguien más que aquel extraño y solitario Rick. Cuando los policías llegaron hasta allí, con ayuda del cuerpo de los bomberos, comprendieron de inmediato que se encontraba ante un caso de doloroso cautiverio y que habían hecho lo correcto al hacerle caso a la mujer de llegar hasta allí por las ventanas, pues de hacerlo por la entrada principal, se habían encontrado con Rick al otro lado, que todavía no sabía qué era lo que estaba pasando por dentro. Cuando escuchó los golpes en la puerta, creyó simplemente que se trataba de Luz pidiendo comida o alguna otra cosa, o simplemente realizando su intento diario de que los dejara salir, pero jamás imaginó la escena que encontraría. En el instante en el que entró, 2 policías lo inmovilizaron de inmediato y lo capturaron, no sin antes obligarlo a arrodillarse ante Luz y su hijo para que le pidieran perdón, aunque solo verlo pagar por muchos años en la cárcel haría que ella pudiera sentir que la deuda estaba saldada, aunque jamás podría perdonarlo por hacer que su hijo pasara los primeros 4 años de su vida encerrado, sin poder disfrutar de una niñez normal. El juicio en el que todos conocieron la historia de Luz y de su hijo fue extremadamente doloroso. El jurado y todo el público estaban consternados y no dudaron en pedir todo el peso de la ley para Rick. Durante semanas, Luz fue acosada por periodistas que querían hablar con ella y conocer su historia a profundidad, hasta que ella ya no pudo más. Revivir tantas veces aquellos hechos tan traumáticos era más de lo que podía soportar. A Rick lo condenaron a 25 años de prisión, condena que a muchos les pareció insuficiente porque además tampoco llegó a cumplirla en su totalidad. Tras llevar 10 años preso, amaneció un día asesinado en su celda y no se supo quiénes habían sido los autores de su muerte. Para Luz, que esperaba que muriera anciano en la cárcel, no fue la mejor noticia, pero al mismo tiempo se sintió aliviada al saber que ya no estaba en este mundo un ser tan funesto como él. Todo el proceso para Luz y su hijo fue traumático. Los 5 años que habían pasado ella encerrada la habían trastornado al punto de que necesitó mucho tiempo de terapia psicológica antes de sentirse nuevamente un ser humano normal. Pero se esforzó cada día por su hijo, que estaba pasando la mayor parte del tiempo con sus abuelos, pero que extrañaba a la mamá que jugaba con él, que le encantaba y que hacía hasta lo imposible por distraerlo del hecho de que estaban encerrados. Ella sin duda habría dado la vida por él. Fue después de 1 año cuando finalmente madre e hijo pudieron reunirse de tiempo completo e irse a vivir juntos. Para ambos sería un nuevo descubrimiento de la vida y Luz sabía que iba a ser feliz, pero eran libres y estaban juntos. Y eso era todo lo que le importaba. Madre e hijo fueron muy unidos hasta el último de sus días y finalmente lograron dejar su dolorosa historia atrás, conservando solo los buenos momentos que construyeron a lo largo de toda su vida, cuando finalmente pudieron ser felices y estar en paz. Oye, si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.